¿Por qué no puede ser un buen padre? Porque por el ejemplo de... Sí, te Conan. Por el ejemplo de tu hijo, alguna vez... No la estoy viendo, che. ¿Vos la ves? No la ven. Yo no la veo para nada, ¿no? No la ven. Yo tampoco, pero ¿alguien la ve? No la ven. ¿Y si hacemos un programa? Y no sé, ¿hiciste radio alguna vez? Y algunas columnas que me corren porque lo hago muy larga. ¿Y si traemos invitados? Invitados, análisis de la actualidad. No la ven. Vecinos, que dejen sus inquietudes y que nos cuenten sus experiencias. Y análisis de noticias, que no quede solamente en la información, sino de volcarlo a lo concreto y en lo que pasa acá en el coche. Nos están cagando desde el primer mes. En un parpadeo meten otra ley. De repente el presidente se hace rey. Pero no la ven, no la ven. Veo jubilado, cagado de hambre. Mientras los raperos juegan a la play. Celebridades brindando en hoteles. Gente acá se me hace buco en el killer. Pero no. Buenas tardes, ¿cómo andan acá en el segundo programa de No la ven? Programa de actualidad, de hablar sobre economía, sobre la situación nacional, local. Bienvenidos, Paco, Tincho. ¿Cómo andan? Acá andamos más relajados después del debut, que salió bastante bien. No vamos a hablar de las críticas que estuvimos haciendo en la semana, pero bien, acá andamos. Salimos con el segundo programa, vamos a hablar sobre los 100 días del gobierno nacional de Milei, los cambios que fueron surgiendo en la economía, algunos indicadores. Más de 100 días, nos tomamos una semanita para evaluarlo, pero bueno, vamos a arrancar por ahí. También vamos a hablar un poquito de política, de la política exterior del gobierno de la Libertad Avanza, desde el plano económico, del plano de la visión geopolítica, así que vamos a estar hablando un poquito. Tenemos para hacer dulce con eso también. Buenas tardes, ¿cómo les va, compañeros? Sí, también tenemos entrevista que vamos a hacer seguramente en el segundo bloque, después de la segunda mitad del programa. Adelanto, sí, los medios de comunicación, así no se me pasan, que es el WhatsApp 49 80 47. En Instagram nos encuentran como FM Cooperativa 105.1. Nos escuchan en vivo, ahí también. ¿Qué tema? Los 100 días, ¿no? Que hemos transcurrido del gobierno de Milei. Tenemos como para dejar una consigna también, que nos gustaría que la gente nos pueda contar su experiencia, a ver cómo vivieron estos 100 días, ¿no? Si hay alguna persona que nos podría contar que su vivencia fue mejor o peor, bueno, lo vamos a estar leyendo en el transcurso del programa, sobre todo en la parte del primer bloque. Exacto. Y vamos a tener el gusto, el fanatismo de hablar con un economista heterodoxo, de los más, uno le más interesa leer y escuchar cada vez que lo agarran algún medio, algún diario, alguna entrevista. Vamos a hablar con Julio Gambina, que bueno, nos va a poder aportar su visión, ¿no?, sobre la situación nacional, así que estamos muy gustosos de poder hablar con él. Hola. Bueno, arrancamos ya con el tema del día. Vamos a hablar un poco, charlar entre los tres sobre los primeros 100 años, pasaron como 100 años, ¿no? 100 días del gobierno de Javier Milei, de ese día que se puso de espaldas al Congreso de la Nación, empezó a hablar a su público muy acaloradamente, prometiendo un ajuste draconiano, ¿no?, la desregularización de la economía, la lucha contra la inflación, la seguridad, ¿no?, la casta, siempre como un término siempre presente, que fue mutando, ¿no? Primero hablar de la casta como los políticos, de los políticos pasó al Estado, del Estado a los empleados públicos, de los empleados públicos a los trabajadores, así pasó a la clase media y terminamos en los jubilados, ¿no?, ahora en la noticia de estos días, ¿no? Tenemos a Toto Caputo, volvió, ¿no?, del macrismo, volvió, y su lucha contra la inflación, ¿no?, y la licuación, ¿no?, de esos dos términos, la licuadora y la motosierra, siempre presente, ¿no?, el ajuste más a largo plazo, la licuación en el corto, de cómo la licuadora se transforma en motosierra. Son cuestiones siempre sobre la metáfora y sobre cuestiones que se lo plantea como una crítica, el gobierno lo toma y lo toma como una bandera, ¿no?, de la motosierra. Entonces, discurso no le falta, e iniciativa tampoco a este gobierno, ¿no? Las primeras medidas de Toto Caputo anunciando la devaluación de un 140%, el proceso de devaluación, de inflacionario que eso también desató. Podríamos comparar claramente. ¿Se acuerdan que Toto Caputo como que dilató un par de días la presentación de las medidas, el anuncio de las medidas?
lo tenía previsto para un día, después lo suspende, lo da 2 días después. Y escuchamos nosotros en el primer programa el discurso de Martínez Dios en el 2 de abril del 76, y sí, es re loco, ¿no? Escuchar tantas similitudes en cuanto a las medidas, ¿no? No vamos a repasar ese discurso, ya lo repasamos el programa anterior, pero muy loco como las medidas en este nuevo intento de neoliberalismo se vuelven a suceder. Esa conexión que hay desde la década del 70, el neoliberalismo primigenio, ¿no? de esa década, cómo después pasó a los 90 con el menemismo, el macrismo en el medio, y esta experiencia me parece que hay un hilo conductor que es palpable por lo menos, y bueno, cosas que se modificaron o no en esa época. No, que ahí surge como la pregunta que nos hacíamos hoy, realmente, si es que el gobierno de Milei en materia económica está haciendo verdaderamente lo que quiere, ¿no? Milei como declarado libertario, ¿no? O se está haciendo lo que puede, ¿no? Sí, o eso libertario termina siendo como una pantalla para no nombrarse neoliberal, ¿no? Entonces nombrarse como algo nuevo también, cuando el modelo que está llevando adelante, no sé si hay tantas diferencias, ¿no? Estamos hablando del DNU como una de las primeras medidas que tomó, ¿no? Un DNU que ahora el Senado está tratando y derogó parcialmente. La parte laboral está derogada por la justicia, hay un veto por Senado, falta diputados, ahí se estaban modificando y derogando 300 normas, ¿no? Leyes. Después estamos en la ley ómnibus, que también se planteó de cuestiones estructurales, ¿no? Desde las privatizaciones, tomar deuda sin intervención del Congreso, hasta cuestiones más superfluas como la toga o no de los jueces, pero en el medio pasan cuestiones estructurales que bueno, por suerte, o por la lucha popular, o la oposición en el Congreso también, que puede ser producto también por la lucha en las calles, se terminó dando de baja, pero siempre vuelven, ¿no? con los intentos de hacer leyes más cortitas, no este ómnibus, sino capaz algo más chico. La ley combi se dice a veces, pero bueno, son cuestiones que fueron y están hoy instalando esta agenda, ¿no? que se está planteando. Está bueno aclarar lo del DNU y la ley ómnibus, ¿no? Porque tiene un tratamiento diferente. El DNU está vigente hasta que no lo rechacen ambas cámaras. Salvo la parte laboral, exacto, que eso por la justicia fue anulado hasta que se trate de fondo. Esa parte no se... Pero sí por por el Congreso, si bien lo rechazó el Senado, falta que lo rechace el diputado. Mientras no rechace, sigue vigente, excepto la parte que es lo que es la justicia. En cambio la ley ómnibus, hasta que no se apruebe de vuelta este nuevo llamado, todavía no avanzó. No estaría vigente. En el medio de esos días hay que recordar también que vinieron los primeros anuncios de los datos de la inflación del mes de enero, que los hizo Caputo, el aumento en las tarifas de colectivos, de trenes en el AMBA, también fue un anuncio que conmovió a gran parte de la sociedad, que se vio afectada y empezó a vislumbrar por dónde venía el ajuste verdaderamente, ¿no? Sí, si queremos podemos hablar de la inflación. En estos 3 meses estamos hablando de una inflación del 71,33% acumulado, que eso va por la parte de bienes y servicios, que la liberalización, dejar de regular los mercados, generó que se aumente a precios, y la liberación de los precios regulados. Ahí tenemos los combustibles, las prepagas, educación privada, los servicios de comunicación. Como eso fue el grueso de que lo impactó. Los servicios como la luz, el gas todavía no tuvieron el impacto directo. Se viene retrasando, ahora va a ser el aumento del gas, aumenta un 300%, y ahí vamos a ver cuando empiece la factura del invierno, ¿no? Ser como y se viene retrasando para que la inflación está bajando ahora, pero ¿cuál es el ancla que utiliza el gobierno? El ancla no es la poner precios o tratar de negociar o ver la forma, sino es el ancla de los salarios, ¿no? Los ingresos de las clases populares, que no tenga plata en el bolsillo. Ahí vamos a escuchar algunos audios que tenemos preparados, que de la boca del gobierno, ¿no? Derrama la sangre de los jubilados en plazas. Trabajadores con cara quemada. Hizo que la gente no tuviera pesos para convalidar precios más altos.
lo que estamos escuchando ahí de la boca del presidente es que es sacarle la plata de los bolsillos de la gente. Eso sería no tener que los ingresos, tanto de jubilaciones como planes sociales, como diferentes, los convenios de los trabajadores, ¿no? Los aumentos salariales, no vayan al mismo ritmo de la inflación, tengan menos para gastar, y eso hace que no convaliden, como en sus términos, ¿no?, los aumentos de precios. Eso es un ajuste que es en el corto plazo, que hay que ver si eso después puede ser estructural. Cuando haya renegociaciones, también hay una cuestión que habla de las paritarias, ponerle un techo, ¿no? Se hablaba que en enero no podían estar por arriba del 15%, en enero, febrero, en marzo se habló que no podía estar arriba del 9%, cuando fueron valores inferiores de la inflación. Entonces siempre corriendo por atrás, y el ancla donde hacer para que la inflación no siga avanzando es recortando por ahí. Ahí teníamos también a Mondino, en 2 audios que los podemos poner pegaditos, que habla de lo mismo. Nosotros creemos en que los precios no los podemos determinar desde el gobierno. Si alguien pone un precio muy caro, nadie le va a comprar. Si no tiene plata en el bolsillo, no va a comprar cosas muy caras. ¿Por qué no puede ser un buen padre? Porque, por el ejemplo... Ahí también muy fuerte, ¿no?, escucharlo y una gaucha, Mondino. Sí, dicen no podemos regular el Estado, no se puede intervenir. Cuando estuvimos hablando hace 2 segundos que intervino poniéndole el techo a las paritarias de los trabajadores. Ese precio sí lo intervino, y también intervino el precio del dólar, ¿no? Cuando la primera conferencia en diciembre de Caputo diciendo el dólar va a estar 800 y pico, es otro precio que también fijó el gobierno, y que eran precios que eran a favor de las clases, ¿no?, del sector financiero, de los exportadores, ¿no? Me parece que también es interesante verlo, ¿no? Ese doble criterio. Claramente se notaba, fueron las primeras medidas que impactaron tanto en el bolsillo de la gente, que siguen impactando, que aún lo sentimos todos, las que derivaron en la medida de fuerza, la primera medida de fuerza que lleva adelante la CGT, el 24 de enero, en una movilización masiva, que fue el primer paro histórico en términos de que fue el paro más pronto, digamos, a un gobierno, al gobierno democrático. En la consigna que dejamos al principio del programa, a ver, que nos cuenten un poco la gente cómo es que venían en estos primeros 100 días, nos escriben y nos dicen que, bueno, por suerte han sido 100 días, porque como que quedarían 100 días menos, ¿no? Que no hay mal que dure 100 años y bueno, acá hay otro mensaje que dice: lo que me dejan estos 100 días del gobierno de Milei es que puede durar 100 y espero que no solo 4 años. Bueno, nos escribe Nico Estefano, oyente de la radio. Y compañero también de programa. De eso. Bueno, a ver, ¿qué otros datos también importantes para resaltar? La pobreza, ¿no?, aumentando a un 57%, gente que no llega a esta canasta mínima de servicios, alimentos, y la indigencia llegando a un 15% también, que ahí sería solamente la canasta de alimentos, que no llega a un 15% de argentinos y argentinas que no llegan a consumir lo mínimo necesario para tener una vida normal, ¿no? También tenemos el sector industrial como fue golpeado, ¿no? El 12% de caída de la actividad de la industria en un solo mes, en el mes comparado a enero con el 2023. Sí, verdaderos indicadores que realmente perjudicaron muchísimo a la clase media, a las pymes. Las pymes son principalmente las que fueron golpeadas, ¿no? Con caída de la actividad muy fuerte, caída también de la capacidad utilizada de las industrias, ¿no? Un dato muy importante, que la capacidad instalada se utilizó en promedio la mitad, ¿no? De las fábricas cerradas, paradas, del sector industrial, automotriz, son datos de industria de alimentos, datos muy fuertes que demuestran que cae por ese lado. Y hay industrias que pueden funcionar porque en vez de reemplazan el consumo doméstico por la exportación. Entonces, la propuesta de que la inflación puede bajar porque no se va a consumir, no tiene el dato de que lo que no se consume acá lo pueden exportar. Por ejemplo, la carne. Entonces, no va a bajar el precio de la carne si tienen la capacidad de reemplazar el consumo doméstico por exportaciones. Entonces, eso es pérdida de un consumo típico de la Argentina, ¿no? El consumo de carne termina siendo, desaparece del plato de la familia. Parece muy obvio, pero discutir desregularización de precios en un contexto en donde la economía doméstica está cada vez más dañada, digamos, y el poder adquisitivo de la gente es cada vez peor, cómo vamos a competir con los precios internacionales, digamos, y hay un ejemplo muy claro de la gente que vive en Manhattan va
comprar el kilo de novillo argentino y nosotros no podríamos competir con esos valores. Con respecto claramente. a eso, perdón, No. con respecto a eso, en el DNU se plantea la liberación de los cupos de exportación con el tema de la carne, porque obviamente el que vende carne al exterior, el precio es mucho más alto si lo vendes afuera que si lo vendes para consumo interno. Por eso están los cupos de exportación, para que quede carne acá, para que podamos consumir todo, para que podamos hacer un asadito. Pero al liberar los cupos de exportación, lo que puede suceder es que o tengamos precios a nivel internacional, los precios de la carne, o que no tengamos carne. Sí, directamente prohibitivo. Una cuestión también importante, que esta es la capacidad instalada, que se bajó tanto ni en la pandemia, ¿no? Fue un índice de utilización de la capacidad industrial por debajo de lo que fue el parate, que fue cerrar toda la industria, cerrar la movilidad de la pandemia. Me gustaría agregar también que todo este marco de buenas noticias que estamos dando se da en un eje que tiene como, digamos, como premisa el gobierno de dar estos indicadores matizados con otro tipo de noticias, ¿no? Tiene ahí como una cuestión para comunicar los índices, ¿no? Siempre tirando una noticia, como vendiendo humo, digamos, ¿no? O noticia que Sí, la pelea con Lali, ahora... La pelea con Lali en el medio. Con cuestiones del cambio del salario de las mujeres, ¿no? Como situaciones de trasfondo, de gran peso, se terminan planteando discusiones, desviando la discusión por otro lado. Me parece que está bueno poder distinguir lo que es la paja del trigo, y esto decir, bueno, hoy el salario de los trabajadores está por debajo el salario promedio es 555.000 pesos, cuando la canasta para dejar de ser pobre es 596.000 pesos, ¿no? Está por debajo de la canasta para dejar de ser pobre. Lo mismo que las jubilaciones. Las jubilaciones en febrero, un jubilado gana menos de lo que consume la canasta de una persona adulta, que está en 240.000 y estaba en 204.000 la canasta de los jubilados. Entonces, esas cuestiones gruesa, de trasfondo, me parece está bueno discutirlas, ponerlos en la mesa, verlas todos juntos. Puede ser un poco confuso de los datos, pero me parece poder ver la imagen de los 100 días, cómo esta devaluación, cómo esta apertura impactó sobre la industria, sobre los ingresos, y verlo como algo que es muy difícil, la velocidad con que la implementó, y después cuando se quieran transformar o cambiar, volver a reactivar, recuperar la industria, no es con la misma velocidad, o no puede ser como se fue implementando. El ejemplo más claro, Max, de esto que estamos contando, digamos, del mecanismo que tiene el gobierno para comunicar las noticias, es lo que sucedió ayer, que arranca el vocero presidencial bien temprano a la mañana diciendo que le va a cambiar el nombre al Centro Cultural Kirchner, ¿no? Como instalando en la sociedad una discusión, como fue en el 8 de marzo, diciendo que vamos a cambiar el nombre al Salón de la Mujer. Bueno, este tipo de bombas de humo, ¿no? Para después obviar la noticia que fue la que anunció el anuncio de Milei ayer, ¿no? De los 50.000 despidos de empleados públicos, los 70.000 bajas de planes sociales, hoy la desaparición de 11.000 cooperativas que han dado de baja. Noticias que después vamos a andar un poquito. Pero ese es el método, y lo que vos decís, está bueno que el espacio de debate se dé en esto de poder entender cómo se están dando las cosas. Y claramente hay un plan de guerra contra la clase media, contra el sector trabajador, ¿no? Con la eliminación de los subsidios, los planes sociales, el recorte de los comedores, los remedios oncológicos, ¿no? Tratamientos que se venían manteniendo y desaparecen, la anulación de los planes potenciar, ¿no? Y esos son los perdedores. Y tenemos el sector ganador, ¿no? Que son las grandes agroexportadoras o exportadoras, el sector financiero, ¿no? Los títulos de deuda de la Argentina aumentaron un 30%, bajó el riesgo país, las acciones de Wall Street, el mismo el mercado local, aumentaron un 35% por sobre la inflación. Entonces esos son los que le dan el paraguas y la confianza, ¿no? Que van titubeando de cuando ven que las medidas no avanzan al ritmo, ni ven que no generan esas políticas tan de impacto y fácil de implementar como pensaban podía ser, y ahí vemos que hay cierta duda hasta dónde puede llegar, ¿no? Me parece que para ir cerrando, pasaron 109 días, quedan 1.352, ese dato. Esperemos que, bueno, son los 4 años, como decía Nico, capaz que
pasan cosas en el medio, pero bueno, es el proyecto conservador, neoliberal, pónganle el título que quieran, pero claramente tienen sectores que son perjudicados y sectores que son beneficiados, y estamos del lado de la casta, que ellos pensaban que eran otros, pero bueno, terminamos siendo nosotros. Vamos a hablar un poco de la política exterior de La Libertad Avanza, el gobierno de Milei. Hay muchísimo, voy a tratar de sintetizar un poco, elegir algunos temas que los voy a dividir en dos ejes: eje económico y eje de posicionamiento geopolítico. Vamos a arrancar con el eje económico. Del baile en Davos, del discurso en Davos, no. El discurso en Davos no lo tomé, pero tiene que ver con todo esto, sí. obviamente. Antológico. Vamos a arrancar con escuchando unos audios, 4 y 5. De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Lula. ¿Tú Un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de No. jefe de Estado? No. No. Te van a quedar pocos presidentes con los cuales te vas a... No. Tremendo que haya ganado, ¿no? Con lo que está diciendo. Eso fue previo a las elecciones, ¿no? Eso fue previo a las elecciones y ahora vamos a comentar un poquito lo que fue haciendo en estos 100 días. ¿Qué es lo que decía Milei en los dos audios? Uno con China, otro con Lula da Silva. Primero los trata de comunistas, ¿no? La agresión en términos diplomáticos no es gratis. Y sobre todo con dos países como China y Brasil, que son los principales socios comerciales de la Argentina. Somos con los que más comerciamos a nivel internacional. Más vendemos productos, más compramos productos. ¿Qué medidas tomó Milei cuando llega al gobierno con estos dos países en general, ¿no? Primero, cancela el ingreso a los BRICS, ¿no? ¿Qué son los BRICS? Las siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahora se sumaron otros países. Estaban entre esos países que se sumaron Argentina. Lo había ya acordado el gobierno anterior. Toma la decisión de cancelar el ingreso a los BRICS y propone ingresar a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que básicamente es Estados Unidos, Canadá y los países de Europa. Bien, algunos datitos sobre la OCDE y algunos sobre el BRICS. El BRICS da financiamiento para obras de infraestructura. La OCDE no lo da. Tiene más exigencias la OCDE que el BRICS. El BRICS, aparte que es una organización regional de los países emergentes que hoy tiene la mayoría de la población mundial, la mayoría de la economía también, ¿no? Sí, uno son los países desarrollados, ¿no? Sería como las potencias. Exacto. Y otros serían los en desarrollo. Ahí vemos también la concepción, ¿no? De querer aparentar o asimilarse a los desarrollados y no a los emergentes, con toda la potencia que tiene de economías más similares o que pueden ser mercados que adquieran más los productos que la Argentina vende al mundo también, ¿no? Exactamente. Y hoy los países emergentes, los BRICS, tienen un potencial económico mayor que la OCDE, que los países occidentales. Por otro lado, los países del BRICS todos apoyan el reclamo de Malvinas. No así con todos los de la OCDE. Algunos sí, algunos no. Bien, ¿qué estuvo haciendo Milei y su gobierno en estos días en política internacional? Por ejemplo, Mondino se reúne con diplomáticos de Taiwán, ¿no? A Taiwán solamente lo reconocen 14 países en el mundo. Estados Unidos, desde la era Trump, Biden no cambió ese posicionamiento, y 13 países de segundo o tercer orden en términos económicos, ¿no? Taiwán, el resto considera a Taiwán parte de China, ¿no? Entonces, tener ese posicionamiento con Taiwán hace que se afecten las relaciones con China, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de acuerdos comerciales y de movimientos comerciales que tiene Argentina con China. No es por ponerse a favor ideológicamente de China, sino por el interés de la producción argentina. Bueno, consecuencias de esto. Los swaps también, ¿no? Exactamente. El cambio de moneda. A eso iba. Esa fue la primera consecuencia que tuvimos con la visita del presidente parlamentario chino, que nos dijo... Sí, te van a cortar el chorro. Sí, ahora se retrajo un poquito Mondino, la canciller. Fue lo que nos dijo y se fue diciendo gracias, pero sí. llevó los swaps.
Se retrajo un poquito a Mondino en la Cancillería argentina porque ve que es complicado ponerse en contra de China. El swap de monedas, ¿qué es el swap de monedas? Un intercambio de monedas entre pesos, en el caso de Argentina-China, ¿no? Entre pesos y yuanes, donde cuando alguno de los países necesita la moneda extranjera o para convertirla a dólares, lo que hace es pedir, en calidad de préstamo, con intereses obviamente, de la otra moneda. Argentina había pedido 6.500 millones de dólares que se suspenden después de tipo, no solamente de declaraciones, sino de gestos del gobierno argentino. Sí. Por otro lado, lo importante, el congelamiento de las obras de infraestructura con financiamiento chino. Por ejemplo, las represas de Kirchner y la central nuclear Atucha 3. ¿No? Estas ya estaba trabado en el gobierno anterior por algunas diferencias, algunas internas del Frente de Todos, pero directamente congelan este financiamiento. ¿Qué significa la central nuclear y las represas? Significarían, primero, un ingreso de 11.000 millones de dólares en infraestructura, y segundo, el 6% de la energía que se consume. Del máximo de energía que consumimos en todo el país, el 6% nos daría estas 13 obras de infraestructura. Bien, esto para terminar un poquito, tenemos muchísimo más en calidad en términos económicos, digamos, en el posicionamiento del gobierno de Milei. Vamos a hacer un poquito corta. Vamos a ir a la visión geopolítica de la Argentina en términos de conflictos internacionales. Para eso vamos a escuchar el audio 6. Mis aliados son Estados Unidos e Israel. Así de simple. Con todo lo que eso implica. A punto tal que Israel lo considero tan aliado que he dicho que voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Está claro, ¿no? Como señales muy claras. Es lo que hizo Trump. Por ejemplo. ¿Qué es lo que implica, no? Todo eso que implica mudar la embajada, ¿no? Y que sus aliados sean Israel y Estados Unidos. Bien, tiene algunas consecuencias, ¿no? Primero que nada, el posicionamiento geopolítico muy aliado a Estados Unidos, del gobierno de Milei, en muchos frentes, pero sobre todo en la guerra de Rusia y Ucrania, poniéndose a favor de Ucrania, como decíamos, entre Taiwán y China, poniéndose en principio a favor de Taiwán, y de lo que voy a profundizar un poquito es del conflicto de Israel y Palestina. Perfecto. Bien, vamos a ver, tiene dos posturas, toma dos posturas el gobierno de Milei. Por un lado, el gobierno abandona la postura histórica de solución pacífica mediante la instauración de dos estados, en este caso Israel y Palestina, ¿no? Se alinea con Israel, claramente, como lo hizo el gobierno de Menem en su momento. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Por ejemplo, pones en riesgo la seguridad nacional. Los atentados que en los 90, ¿no? Y bueno, dejo la nota de color, digamos, ¿no? Pero viendo una serie actualmente y que habla del espía arrepentido y bueno, ahí está claramente las consecuencias que tuvimos que pagar, ¿no? Exactamente. Y por el otro lado, propone trasladar, como bien decía en el audio, la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Primero que nada, solamente 5 países, tienen embajadas en Jerusalén. Estados Unidos, desde la época de Trump, Papúa Nueva Guinea, Guatemala, Kosovo y Honduras. El resto no las tiene en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es un territorio en disputa, ¿no? No es un territorio de Israel, es un territorio en disputa. Y mudar la embajada sería reconocer que Israel tiene la potestad sobre ese territorio. Exactamente. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Por ejemplo, poner en cuestión la legitimidad del reclamo sobre Malvinas. ¿Y por qué esto? El reclamo que nosotros tenemos sobre Malvinas está basado en el principio de integralidad territorial, ¿no? Que entre otras cosas desconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos, como por ejemplo los Kelpers en Malvinas, porque son poblaciones implantadas después de un proceso de colonización, ¿no? Si nosotros mudamos la embajada a Jerusalén, estamos diciendo que después de la guerra del 67 entre Israel y Palestina, cuando se queda con la parte Israel, estamos avalando que una población implantada, como fue la de Israel, tenga una autodeterminación.
lo que estamos haciendo es lesionar nuestro derecho de reclamo a las Islas Malvinas, porque están en igualdad de condiciones. El 3 de enero de 1833, cuando Gran Bretaña, cuando Gran Bretaña invade las islas, saca la población que había, implanta la población que hoy serían los kelpers, y eso hace que sea una población implantada. Si nosotros lo ponemos a favor trasladamos la embajada, lo que hacemos es lesionar el derecho a nuestro reclamo de Malvinas. Muy interesante relacionarlo, ¿no? Esos datos que quedan como aislados, queda como una cuestión anecdótica y de color, y bueno, cuáles son las implicancias que podría llegar a tener. Exactamente. No la ven. Un programa de actualidad con el foco en la economía y en la ciudad. Una vez que escuché, creo que fue Bueno, volvemos con el segundo bloque de No la ven. Vamos a darnos el gusto de hablar con Julio Gambina, un economista, doctor en ciencias sociales, profesor universitario, especializado en economía política, economía mundial, integración, deuda externa y asuntos sociales y políticos, además de otros centros de investigación y que participa. Así que bueno, Julio Gambina, ¿cómo andás? Te damos la bienvenida al aire. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto grande. Muchísimas gracias, nos damos el gusto nosotros de entrevistarte. Este programa lo estamos haciendo temático, estamos hablando de los primeros 100 días de gobierno nacional de Milei, cuáles fueron los principales efectos, cuáles las consecuencias, ¿no? Los indicadores económicos. Vos, ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo evaluás el programa económico? ¿Qué pudo hacer? ¿Qué intentó hacer y no pudo? Bueno, te dejamos el tema abierto para que te explayes. Mira, creo que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Antes de asumir planteó que íbamos a un escenario de estanflación, o sea, de estancamiento económico y de crecimiento de los precios. Y bueno, la primera medida económica que se tomó fue una devaluación gigantesca. Pasó el dólar de costar 400 pesos a costar 800. Luego siguió incrementándolo 2% mensual, digamos, menos que la evolución de la inflación. Por eso hoy hay inflación en pesos, pero también hay inflación en dólares. Y claro, el primer impacto es que tuvimos un 25,5% de inflación. Y a partir de ahí la inflación baja, pero baja respecto de ese pico. Diciembre fue el doble de inflación que la de noviembre. Estamos en un nivel de inflación anualizada muy alta. La Argentina es el país de más inflación en el mundo. Hasta noviembre del año pasado era el Líbano el país de más inflación. Desde diciembre es Argentina. En América Latina era Venezuela, ahora es Argentina. Y cuando uno piensa en inflación, piensa en el principal problema de la sociedad argentina. Cuando cualquier análisis económico que hoy se haga, hay una caída del consumo, porque han subido los precios y bajan los ingresos populares, salarios, jubilaciones, planes sociales. No importa lo que se piense sobre distintos aspectos de la economía o de la política, la realidad es que hay un deterioro de la capacidad de compra de la mayoría de la población empobrecida. Incluso ahora se conoce cómo terminó la pobreza a fines del 2023. El dato oficial es 41,7% de la población bajo la línea de la pobreza y un 11% de la población bajo la indigencia. Esa baja del consumo por menor capacidad de compra está afectando el proceso de producción y por lo tanto la inversión, y lo que hay es una caída de la actividad económica de una manera brutal. Hace poco tiempo, en enero, el Fondo Monetario Internacional había dicho que si en octubre del año pasado el Fondo Monetario imaginaba que la Argentina iba a crecer este año al 2,8%, en enero dijo que Argentina iba a caer un 2,8%. Las proyecciones de caída de la actividad económica ahora son en torno del 4%. Y cuando uno dice que cae la actividad económica, significa que hay despidos, cae la masa salarial, caen las propias ganancias de los sectores pequeños y medianos de la economía.
cuando el salario o los ingresos populares no tienen capacidad de compra, se afecta a una cantidad de pequeña y mediana empresa, tanto productivo como de servicios, y bueno, hay tremendas distorsiones en la economía. Podríamos decir que la economía venía mal y que hemos dado un paso adelante. Estábamos al borde del abismo y ahora estamos en un derrumbe total de la economía. Y encima hay una jactancia de las medidas económicas que se toman. Por ejemplo, cuando se dice que hay equilibrio fiscal en enero y en febrero, que es equilibrio fiscal por el gasto primario y por el gasto financiero, no se esconden postergaciones de pago, por ejemplo. Claro. Ese superávit está conseguido a que el presupuesto 2024 es el presupuesto de 2023 prorrogado, un tema que sufren de manera muy especial las universidades públicas. Ustedes saben que hay una campaña empujada por los propios rectores de universidades que están planteando soluciones para la universidad, porque la universidad aquí acaba de recibir una actualización de su presupuesto, apenas del 70%, con una inflación que está en torno del 300%. Sí, los recortes tanto, muchas universidades comunes, ¿no? Dicen llegamos a mayo, a junio, claro, como mucho. Sí, perdón. No, me parece que es interesante esto, los recortes de los planes sociales también, de cómo fue recortando por varios lugares, pasar la motosierra y la licuación de ingresos también. Me parecía también interesante sí. La jactancia de hoy, totalmente, de 15.000 trabajadores que tenían contrato hasta el 31 de marzo y han sido despedidos, que se suman a los 7.000 que se despidieron antes de fin del año pasado. Sí. ¿Y qué perspectiva jactancia porque ves a futuro, digo? Algo así como una crueldad, porque se dice hay 70.000. Bueno, hoy se difundió que van a cerrar miles de cooperativas creadas en los últimos años. Sí. Y las cooperativas son cooperativas vinculadas a sectores populares, asociadas a planes sociales que tienen que ver con la supervivencia de la cotidianeidad, cooperativas por las cuales llegan alimentos a poblaciones empobrecidas, llegan programas y planes de educación, de salud. Y desarmar eso es desarmar la institucionalidad, la organización popular, la organización social, es condenar a más miseria a los sectores empobrecidos. Por eso el balance de estos primeros 100 días es dramático, aunque claro, si uno lee algunos medios especializados, lo que van a decir es que hay una cantidad de éxitos financieros. Por ejemplo, como que el Estado compró casi 11.000 millones de dólares para fortalecer las reservas internacionales, pero sin embargo, al mismo tiempo, se pisaron las importaciones. O sea, se acusaba al gobierno anterior de no entregar dólares a los importadores y el gobierno actual está haciendo exactamente lo mismo. Las importaciones que han ingresado no se pagan, se postergan. Entonces, esos 11.000 millones de dólares que dicen que son parte de las reservas internacionales, bueno, tampoco lo son, porque es tirar la pelota para adelante. Y para resolver el problema de esa deuda comercial que viene de arrastre, lo que el gobierno ha hecho es tomar deuda en dólares. Es primera vez que el Banco Central de la República Argentina se endeuda en dólares. Yo lo enfatizo de este modo porque Argentina no fabrica dólares. Argentina emite pesos y para hacerse de dólares tiene que comprarlos. Y para comprarlos esos dólares tienen que ingresar a la Argentina. Y el ingreso de dólares ahora con la cosecha gruesa que estaría ingresando, estando acá en Necochea con uno de los puertos más importantes a nivel nacional de granos y oleaginosas y cereales, bueno, también es algo que nos atraviesa. ¿Qué perspectiva ves con esa posibilidad del ingreso de dólares y, no sé, la posibilidad de levantar el cepo, de la liberación del mercado de cambio? Mira, es la misma expectativa que tenía Sergio Massa de haber ganado las elecciones. Lamentablemente el gobierno anterior y apuestan al ingreso de dólares por la exportación de hidrocarburos no convencionales, vaca muerta, por potenciar el complejo sojero
y de agroexportación, que es esto que vos me estás señalando, incluso si bien no es de ahora, pero se viene potenciando cuando se discute el tema seguridad y Rosario. No tengas ninguna duda, vos mencionás el puerto, pero el puerto de Rosario canaliza el grueso del comercio exterior de la Argentina y es un lugar por donde pasa el negocio de la droga, que no es solo el tema de la droga como tal, sino es el lavado de dinero, los mecanismos financieros, los enjuagues económicos, y por lo tanto todo este modelo para hacer ingresar dólares que facilite la salida de dólares, porque cuidado, en la Argentina ingresaron en los últimos años muchísimos millones de dólares que entran para salir, porque el problema es la fuga de capitales. Esta semana salió el informe de la posición internacional de la Argentina. Y contrario a lo que todos piensan, la Argentina no es un país deudor del mundo. La Argentina es un país acreedor. Que se fuga todo. El último dato a diciembre del 2023 es que la Argentina tiene un saldo favorable de 108.000 millones de dólares entre los activos externos que tienen distintos actores, tanto públicos como privados, y la deuda externa que tiene el sector público y la Argentina. En ese informe, que cualquiera lo puede ver en el INDEC, que salió esta semana, se lee que los argentinos, algunos argentinos, físicamente, tienen 255.000 millones de dólares en billetes. El tema es cómo está distribuido, ¿no? Los billetes están en el privado y la deuda termina recayendo en el sector público. Claro. En el Estado, claro. Por eso el presidente acaba de decir que va a exacerbar la no emisión de moneda para obligar a que los que tengan dólares los vendan y por lo tanto ir hacia un camino de bimonetización. Pero claro, es difícil imaginar que el 41% empobrecido de la Argentina tenga dólares guardados en el colchón. A lo mejor pueden tener, ¿cuánto tendrán? $100, claro. $500, $1.000, pero cuando hablamos de 255.000 millones de dólares, eso es una concentración de tenedores de divisas muy importante. Es más, en mayo del 2020, el Banco Central hizo un informe a pedido de la Presidencia, en su momento, para ver qué había pasado con los fondos prestados por el Fondo Monetario Internacional, y el informe del Banco Central dice que de 100.000 millones de dólares que ingresaron en el gobierno Macri, 86.000 millones se fugaron. Y hay datos muy concretos, como que 10 personas concentraron 8.600 millones de dólares de salida, y 100 personas explican la salida de 26.000 millones de dólares. Cuando dicen 10 personas o 100 personas, yo te diría que el Banco Central, la AFIP, tiene los nombres. O sea que la Argentina sabe quiénes son los fugadores de capitales y por lo tanto se podría ir en consecuencia sobre eso. Los ejemplos Sin embargo, la política económica es una política de favorecer grandes inversores y solo interesa la macroeconomía, que se lea estos 11.000 millones de dólares de compras de divisas, no importa cuál es la contabilidad creativa para que esto ocurra. Lo que se plantea es que está disminuyendo la brecha entre los dólares paralelos, financieros, el ilegal y el tipo de cambio oficial, que está bajando el riesgo país. Pero desde el punto de vista de la cotidianeidad, vos tenés una caída brutal de la actividad económica que afecta a sectores pequeños y medianos de economía, a todos aquellos que asientan su actividad económica en la capacidad de compra de los menores ingresos en la Argentina. Y claro, los datos económicos sociales son dramáticos, van a seguir siendo peores, y el gobierno abre el paraguas y dice marzo, abril, mayo van a ser los peores meses, pero al final del camino habrá luz. Yo me acuerdo cuando en el gobierno de Macri se decía en el segundo semestre se van a ver los resultados.
Bueno, la realidad es que estas políticas son las mismas políticas de otras épocas, potenciadas, agrego, potenciadas por un fuerte consenso electoral, que aparentemente y por ahora todavía es consenso a las medidas del gobierno, y eso le permite avanzar con esta lógica de ajuste muy, muy fuerte, que sufre una parte muy importante de la sociedad. Claramente se ven los perjudicados y los ganadores de este modelo, ¿no?, que está llevando adelante. Verlos todos los datos así como lo estás explayando y planteando es muy interesante y da un panorama integral que la verdad te agradecemos que lo puedas compartir con nosotros. Te damos las gracias por estos minutos, por compartir con nosotros acá en Necochea. Y bueno, te damos las gracias y ¿Por qué no puede ser en cualquier otro momento nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, Julio, y te agradecemos de vuelta. Un gustazo grande y hasta cuando ustedes dispongan. Abrazos. Abrazos. Bueno, pasó por el aire Julio Gambina, economista, profesor universitario, la verdad que imperdible los conceptos que nos pudo brindar. Nos quedaron un montón de preguntas por hacerle. Hablaba. Sí. Parece que la conclusión es que le encantaba hablar y tenía mucho para decir. Eso también no nos quedaba como atrapando y queríamos meter algún bocadillo y no lo podíamos hacer la pregunta. Nos iba contestando lo que estábamos pensando que preguntarle. Así que bueno, dejarlo hablar fue lo más interesante que pudimos hacer. No sé qué les pareció a ustedes, al resto. No, lo mismo, sí, básicamente las preguntas que teníamos en eje, digamos, las iba contestando. No tiene desperdicio, la verdad que hace una descripción, digamos, muy realista de la actualidad que estamos viviendo. Bueno, había otros datos también para compartir con él. Es runner también, es una característica que nos une, sale a correr, es economista, 2 tildes a mi favor. Quedó esa pregunta. Esa pregunta, si se puede ser runner y ser del campo popular, cómo se congenian esas dos variables, se lo haremos en otro momento, si nos deja preguntarle. Me dejan decir un par de cositas, porque ya estamos llegando al final del programa. Nos quedó, o sea, no nos entra, nos queda mitad del programa fuera. Pero bueno, lo charlaremos la semana que viene. Temas del Consejo Deliberante, los muchachos han dado mucha tela para cortar estos días, así que los trataremos, si Dios quiere, la semana que viene. Como adelantamos, iban a sacar la sobretasa del sector rural. Eso que le dije, vengo del futuro, ahora estoy viajando al pasado, la semana pasada, y le estoy diciendo que iba a pasar esto, y claramente iba a pasar con todos los bloques, diciendo que fue un error, reconociéndolo, pero un error, pero se hizo en vez de algo progresivo, que podía tener tintes de los que más tienen, poder aportar a las arcas municipales, terminó estando fuera, out, y se ajusta las tasas urbanas y rurales sin esta sobretasa. Y bueno, la innovación y la creatividad la dejamos para otro momento. Pasamos entonces, pasó de esta manera nuestro segundo episodio de No la ven. Paco, ¿te queda algo para comentar? Nada más. Bueno, nos vemos la semana que viene. Saludos y hasta la próxima. Buena semana.